Hoy vamos a hablar acerca de los efectos positivos y negativos que ha tenido la globalización en México. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es cuándo empezó este proceso de globalización aquí. Y esto fue a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Empezó cuando Estados Unidos entró a la guerra y esto obligó a México a implementar el sistema de sustitución de importaciones. Esto porque Estados Unidos era el mayor punto de producción para las cosas que se traían aquí a México. Las cosas que se traían aquí a México. Entonces, a partir de que Estados Unidos entró a la guerra, no pudo seguir con ese ritmo. Esto obligó a México a empezar a impulsar la industria nacional. Como por ejemplo, antes importaban refrigeradores aquí en México, pero desde la Segunda Guerra Mundial ahora se producen aquí. Este, esto, este sistema se basa en disminuir las compras del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Esta estructura económica, pues al final, llevaron a la estabilidad de los precios internos en el país, que no se había tenido hasta el momento, y el aumento del poder adquisitivo. Esto ayudó mucho a que México pues se impulsara como potencia mundial. Sin embargo, también trajo la desventaja de que dejó como que desbalanceó el trabajo del campo con el trabajo de la ciudad. Hubo mucha migración de la población del campo a la ciudad, obviamente, teniendo un movimiento histórico que no se había tenido hasta el momento en las ciudades. Esto llevó a que pues se llevara a cabo muy bien este sistema y hasta ahora México sigue siendo una de las potencias mundiales más grandes. Pues a mí me tocó hablarles sobre las tres etapas del modelo económico hacia adentro. Y para empezar a hablar de esto tenemos que saber un poquito sobre qué es el milagro mexicano. El milagro mexicano consiste en el crecimiento sostenido en la economía y producción mexicana, la cual se sitúa en un incremento en la producción a mayor crecimiento de la población del país. El milagro mexicano afectó el crecimiento del ya creciente mercado interno mexicano. Al sector privado también lo afectó al otorgar un mayor gasto del presupuesto de la nación para impulsarlo. Afectó e impulsó el gran cambio del antiguo México rural al nuevo moderno de la industria. Eh, las etapas del nuevo modelo económico se denominó crecimiento hacia adentro y es dividido por tres historiadores en tres etapas. Entonces, la primera etapa es la del crecimiento con inflación. Eh, Algunos de los presidentes que estuvieron en esa etapa fueron Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Manuel Miguel Alemán de 1946 a 1952 y Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. El modelo económico uh, de con inflación, de acuerdo con Manuel Ávila Camacho, el objetivo era fomentar el crecimiento económico. Él promovía la unidad nacional, los movimientos obreros, él creó el PRI, es el responsable de poner a México en el eje de la Segunda Guerra Mundial. Después, Miguel Alemán Valdés logró establecer un programa nacionalista cuyo nombre sería Doctrina de la Mexicanidad. Su objetivo era hacer que los mexicanos consumieran productos nacionales. Después Adolfo Ruiz Cortines. Sus logros, medidas de contención que lograron mantener el control de la inflación en México, reconoce el derecho de la mujer a votar, que es muy importante, crea la CROC, Confederación de Obreros y Campesinos. Aspectos del nuevo modelo. Los aspectos positivos eran los derechos dados a la mujer, claramente, la industria creciente, la urbanización y modernización de México, el mayor crecimiento económico, mejoras en zonas urbanas y la promoción de programas de mejoramiento social.
Ahora, también como positivas habían negativas, teníamos la desigualdad social generalizada, desarrollo y trabajo de la agricultura, pesca y tala o silvicultura se estancan, represión del pueblo y deuda aumentada. Todo esto es el modelo económico de crecimiento hacia adentro. En el último módulo podemos estudiar dos conceptos de los cuales se ha regido la economía hoy en día. El primero siendo la globalización, el cual es el concepto que ha definido los cambios sociales, económicos y políticos que ha brindado la tecnología. Con esto buscando una mayor exportación de productos para que otros países lo puedan consumir y viceversa. También el Internet ha sido un gran desarrollador para este concepto, ya que ha podido brindar herramientas e información a personas de las cuales, por ejemplo, de una cultura a la que no conocen, ya se puede investigar ahí mismo. El Council of Europe define la globalización como la integración económica de todos los países del mundo, como consecuencia de la liberación y el conocimiento aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional. El siguiente concepto es el neoliberalismo, el cual es una versión aún más radical del liberalismo ya constituido, el cual busca reprimir aún más la influencia del Estado en el comercio privado. Es decir, que las empresas ya puedan tener menos impuestos y tener mayor libertad de poderse expandir en algún país. El autor Julián Máxima Uriarte define que es un antecesor, como ya se había dicho, puesto por un panorama de libertades para el sector privado de la sociedad. En 1991 se empezaron las negociaciones para el TELCAN, que fue firmado por Brian Mulroney, que fue el primer ministro de Canadá, George Bush, que fue el presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, que fue el presidente de México. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. El nombre de este acuerdo se le conoce como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. También México cuenta con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se firmó en el 2001 y fue el primer tratado que la Unión Europea hizo con un país latinoamericano. También fue firmado por el presidente Ernesto Zedillo. México también cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces cuando existe lo que es el intercambio, ya sea ideas, servicios, productos, entre lugares o culturas, civilizaciones, agrupaciones de diferentes lugares, de lugares alejados. ¿Y tú crees que cómo se reflejan los efectos de la globalización en México? Pues, por ejemplo, puedes ver muchas cosas, servicios y productos que no son producidos aquí, sino, por ejemplo, los carros, de Twitter, cosas en redes sociales como servicios, productos, comida, influencias, incluso, ideologías que vienen de otras partes del mundo. ¿Qué cosas buenas y malas consideras que ha traído la globalización? Buenas, pues todo lo que es la tecnología, que nos ayuda a solucionar nuestros problemas. La globalización, al globalizarse la tecnología, pues nos ayuda como un poco a avanzar todos. Y como negativo será que sí que cuando con la globalización hay mucha segregación, de que no todos se desarrollan como a la vez, y hay unos que se desarrollan más y otros que se desarrollan mucho menos, haciendo una desigualdad y pues quedan más afectados. ¿Y crees que a ti te ha afectado la globalización? Sí. ¿Piensas que
que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en el país? En este país, Ajá. resolver, no sé. ¿Para ti qué es la globalización? Ok, es todo ese efecto o combinaciones, ¿no?, que hay entre lo que viene siendo los sistemas económicos, las cuestiones de tecnología, y se refiere más a globalización porque lo ha tomado todo en un conjunto para toda la sociedad, ahora sí que a nivel mundial. Ujú. De ahí, ¿cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues en nuestro país yo creo que sí ha llegado, sus reflejos serían en las cuestiones de tecnología más